Hola, hoy vamos a sumergirnos en unas ideas que me parecen fascinantes sobre cómo están cambiando la cultura, la estética, bueno, en este siglo XXI nuestro. Tenemos unos textos que hablan de conceptos como neobarroco, poshumanismo y una propuesta nueva, neoapolinio. Parece que intentan pues descifrar un poco el espíritu de esta era digital en la que vivimos. Vale, vamos a intentar desgranar esto un poco. Para empezar, parece que todo arranca mirando un poco atrás, a ese concepto que llaman neobarroco. Exacto. Hacia finales de los 80, más o menos, se hablaba del neobarroco como, bueno, como el gusto estético dominante. Muy ligado al posmodernismo, claro. Piensa en características como la fragmentación, el exceso, la inestabilidad, mucha complejidad. Pero fíjate, ya entonces se decía que este modelo se estaba como agotando, que haría falta algo nuevo, quizá con un aire más clásico, más ordenado. Entendido. O sea, una estética de la inestabilidad que marcó una época pero que ya no daba más de sí. Entonces, ¿qué vino después? Ya en nuestro siglo. Pues con el cambio de milenio, el paradigma cultural, digamos, se movió hacia lo que se llama posthumanismo. Esa idea de que el humano ya no está tan separado de la tecnología, ¿no? O de otros seres. Y en ese contexto, y como respuesta a ese neobarroco ya un poco gastado, pues surge la propuesta central de estos textos, la estética neoapolínea. Neoapolinio. Suena a buscar un nuevo orden, ¿verdad? Y aquí es donde la conexión con lo digital, con nuestra era, parece volverse, pues, fundamental. Totalmente. Es que lo fascinante aquí es que lo neoapolíneo es, es hijo directo del posthumanismo y de la Cuarta Revolución Industrial, un momento donde la fusión humano-tecnología es constante, muy íntima. A diferencia del neobarroco, que a veces veía estas mezclas como algo, no sé, raro, monstruoso, decían algunos, lo neoapolíneo las naturaliza, las integra como algo central, coherente. Busca un nuevo tipo de orden, sí, y de estabilidad. Por eso lo de Apolinio, ¿sabes? Evoca calma, confianza. En la apariencia. Su característica principal es lo sintético. Busca activamente unir diferencias, resolver opuestos, crear coherencia. Y se apoya muchísimo en la tecnología digital. Es que es perfecta para crear esos bucles de retroalimentación. ¿Bucles de retroalimentación? Sí, que refuerzan ciertas visiones del mundo y que, bueno, pueden llevar a la polarización. Piensa en cómo ciertos discursos, incluso algunos fundamentalismos, encuentran un caldo de cultivo digital tremendo para expandirse, a veces sobre una base moral que parece muy unificada, muy simple. O sea que la tecnología digital no es solo el soporte, sino que participa activamente en construir este nuevo orden. Un orden sintético y a veces polarizado. Precisamente, fomenta una especie de ilusión de transparencia, de autenticidad. Piensa en redes sociales que te prometen ser real, ¿no? Y una confianza quizá un poco superficial en las representaciones digitales. Usamos mapas online como si fueran el territorio mismo, sin más. Claro. Pero, al mismo tiempo, toda esta saturación, esta simplificación de los algoritmos, puede generar cierta insensibilidad o un desapego emocional. Hay un giro. Se pasa de la libertad y la complejidad del neobarroco a una búsqueda de seguridad, de conformidad. En lo neopolinio, se confía en el algoritmo, se prefiere lo literal, lo emocionalmente directo, lo que parece natural, aunque sea una construcción muy mediada. Entiendo. Tenemos entonces esta estética neoapolínea. Busca orden, naturaliza la tecnología, promueve la conformidad, pero parece hacerlo sin mostrar sus costuras, ¿no? Como ocultando un poco cómo funciona por debajo. Si es así, ¿cómo podemos analizarla críticamente? Pues aquí es donde los documentos introducen una herramienta. La llaman fenomenología, o crítica cuántica a veces. Se presenta como un enfoque posthumanista, sí, pero crítico. Y se inspira conceptualmente en ideas que vienen de la física cuántica, en particular la noción de intraacción. Intraacción. Sí, simplificando mucho, ¿eh? La idea es que no podemos separar al observador, lo observado y las herramientas que usamos para observar. Se definen mutuamente en el momento mismo de la observación. No existen por separado antes de ese acto. La implicación es potente. Nuestras elecciones, nuestros métodos de análisis, nuestras interpretaciones,
participan en la creación de la realidad que describimos. O sea, cómo hablamos del mundo y cómo actuamos en él, moldea ese mismo mundo. Vale. Y esto nos lleva de cabeza a la responsabilidad. Accountability, que dicen en inglés. La fenomenología exige que seamos conscientes y nos hagamos responsables de cómo nuestras interpretaciones, nuestros métodos, determinan lo que vemos, lo que consideramos real, y las consecuencias éticas y materiales que eso tiene. Comprendido. La fenomenología nos pide ser responsables de cómo co-creamos la realidad al observarla, al analizarla. Entonces, ¿cuál es la diferencia clave con la propia estética neoapolínea? Porque las dos parecen surgir de este contexto poshumanista, de fusión tecnohumana. La diferencia crucial es, justo esa, la responsabilidad. Lo neoapolíneo, aunque es sintético y poshumanista en su origen, tiende a negar su propia responsabilidad en la construcción de la realidad que presenta. Busca materializarse, parecer real, ordenado, natural, sin cuestionarse a sí mismo. Como decía uno de los textos, ansía ser real, casi como Pinocho. ¡Qué curioso! Sí, y vemos ecos de esto en la presión por encajar en patrones, dietas súper estrictas para alcanzar ciertas tallas, coreografías virales que hay que replicar a la perfección, o incluso usar la meditación no tanto para la introspección, sino para optimizar la productividad, ¿no? Ya veo. Muestra una especie de hipocresía en su aparente sinceridad. Se instalan jardines verticales para naturalizar la ciudad, mientras quizás se ignoran otros problemas ecológicos más de fondo, o se promueve la deforestación para cultivos que se venden como más sostenibles. La fenomenología, en cambio, nos fuerza a mirar críticamente esas nuevas jerarquías, esas síntesis que parecen tan armoniosas, y a preguntarnos por los desequilibrios sociales o medioambientales que pueden estar, perpetuando. Fascinante. Hemos trazado un camino entonces desde la fragmentación neobarroca hasta esta síntesis ordenada del neoapolíneo y hemos descubierto una propuesta crítica, la fenomenología, para analizarlo con responsabilidad. Sí, y si conectamos esto con una visión un poco más amplia, pues nos queda una reflexión interesante sobre esa belleza incómoda pero reconfortante que puede tener lo neoapolíneo. Una estética que a menudo oculta sus propios mecanismos, sus trucos retóricos, digamos, mientras intenta materializar visiones del mundo. Visiones que a veces parecen utópicas, pero que pueden ser problemáticas si no se analizan con ojo crítico. Nos deja pensando, desde luego. ¿Hasta qué punto somos conscientes de cómo las herramientas digitales que usamos cada día, las narrativas culturales que consumimos, están configurando no solo nuestra manera de ver el mundo, sino quizá el propio mundo material que habitamos? Una pregunta importante.